Capítulo 4. Tenía 10 años de edad Genaro, cuando, determinando un cambio profundo en su existencia, un acontecimiento imprevisto se produjo. Pidiendo a gritos auxilio, una mañana su madre corrió a abrir la puerta de la calle. Debía haber muerto el marido. Había querido ella despertarlo, lo había llamado, lo había tocado, no contestaba, estaba frío. Deshecha en llanto suplicante, pedía que entraran, que viesen, que le dijesen, con palabras entrecortadas, con frases incoherentes. Encomendábase al favor de Dios y de la Virgen, oprimiéndose la frente entre ambas manos. Erraba como alelada, desatinada, iba y venía. Varios que en ese instante acertaban a pasar, otras personas del barrio se agruparon. El almacenero de enfrente, el cochero de la acera, el negro vigilante, el changador de la esquina, y todos en tropel penetraron a la casa. Y como si hubiese intentado arrastrarse la barriga, la cara de lado, encogido y duro, estaba el napolitano tirado sobre su catre de lona. Una baba espumosa y negra brotaba de sus labios contraídos por el rictus de la muerte. Chorreaba a lo largo de su barba. Había metido el brazo debajo de la almohada, sacaba la mano más allá y tenía en la crispatura de sus dedos apretada la llave del cajón del mostrador. Una punta de la sábana enredada entre las piernas del difunto colgaba por un costado hasta rozar el piso de ladrillos. En un ángulo del suelo, sobre un colchón, dormía Genaro, arrancado al sueño que lo embargaba, a ese sueño sin sueños de la infancia. Lentamente desperezándose, restregóse los ojos y se incorporó. Aturdido, embotado aún su cerebro, paseaba en torno suyo la mirada estúpida de asombro. ¿Qué significaba la presencia de aquella gente? ¿De dónde habían salido? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué hacían en su casa todos esos? Acababa de desprenderse de los otros un intruso, habíase acercado al muerto, y curioso entrometido lo palpaba, lo movía. Añudo es que lo sacuda, ¿no vas a comer más pan, ese. Maneando la cabeza, declaró en tono sentencioso el moreno vigilante. Dio un grito Genaro entonces, un grito agudo al comprender, y soltó el llanto. Varios de los presentes, compadecidos, interesándose por él, quisieron llevárselo de allí. Suavemente lo alejaron con palabras de consuelo. Sacáronlo al patio de la casa, donde cayó desesperado en los brazos de la madre. Pero poco a poco otros agentes acudían, un comisario llegó, luego un médico. Examinó este cadáver apenas de lejos, un instante, pidió pluma y papel e informó que se trataba de un caso de vicio orgánico. Se hacía, entre tanto, necesario proceder a las diligencias y trámites del caso. De entre los vecinos se ofrecieron, llegando a comedirse, el dueño del almacén se encargó de la partida, el cochero del fúnebre, del cajón, mientras rodeada de sus conocidas, ocupábase al embestir el cuerpo la viuda, silenciosamente, con esa mansa conformidad de la gente que no piensa, en quien el alma, incapaz de encontrar un solo grito de sublevación o de protesta, enmudece al presenciar del dolor, como un resorte mohoso. Al caer la noche, sin embargo, eran enviados los aparatos mortuorios a la casa, un cajón de forro de coco, un manto de merino galoneado, 4 hachones en 4 enormes candeleros abollados a golpes, cobrizos, desplateados. Los amigos del muerto íbanse pasando la voz para el velorio. Poco a poco fueron llegando, de a uno o de a dos, los completos del paño negro, con sombreros de panza de burros y botas gruesas recién lustradas. Zurdamente caminaban, iban y se acomodaban en fila a lo largo de la pared, en derredor del catafalco elevado en la trastienda. Uno que otro, cabizbajo, en puntas de pie, aproximábase al muerto y durante un breve instante lo contemplaba. Algunos daban contra el umbral al entrar y levantaban la pierna y volvían la cara. En la tienda, sobre el mostrador, había pan, vino, queso, salchichón y una caja de cigarros hamburgueses traídos también del almacén. Constantemente una pava de café hervía en el fogón de la cocina.
Sin atinar Genaro a darse cuenta, a hacerse cargo exactamente de todo aquello normal, extraordinario que veía desde horas antes sucederse, confundido aún y como en sueños, con la curiosidad inconsciente de la infancia, miraba embebido en torno suyo inmóvil, sobre una silla en un rincón. Pasado el primer momento de doloroso estupor, de susto, algo claro y distinto se acusaba. Sin embargo, en él surgía netamente de lo íntimo del corazón y de su alma una completa indiferencia, una falta, una ausencia absoluta de pesar, de sentimiento en presencia del cadáver de su padre. No lo volvería a retar el viejo, a castigarlo, a maltratarlo. No habría ya quien lo estuviese jorobando, se había muerto. ¿Y qué caso eso, morirse, y que lo enterraran a uno? ¿Sabían las ánimas andar penando en la noche en los huecos, como contaban? ¿Sería cierto lo que decía el catecismo de que todos resucitaban el día del juicio? ¿Quién sabía si se iba a morir como los otros él, si Dios, tata Dios, no lo guardaba para semilla? Las salpicaduras viejas de cera amarillenta sobre el fondo negro del manto funerario un momento distrajeron su atención, púsose a contarlas. Él también iba a ir al acompañamiento en coche, por la calle Florida hasta Recoleta. Su mamá le había recomendado que saliera bien temprano, que comprase un traje negro en la ropería de la otra cuadra y se hiciese poner luto en el sombrero. Tenía la plata que le había entregado en el bolsillo. No se le habría perdido. Metió la mano y tocó el dinero. No iba a haber escuela para él en esos días, y hasta después del funeral le irían a dar tal vez asueto. ¡Qué suerte! La atmósfera, sin embargo, se cargaba. Empezaba a sentirse un tufo a muerto, a sudor y aliento a ajo. En la corriente del aire de las puertas entornadas humeaba la pavesa de los hachones. Se veía turbio como una noche de niebla. Las telarañas del techo enormes oscilaban lentamente semejantes a las olas de un mar muerto, mientras confundido con el canto lejano del sereno de las horas, en las medias, susurraba del continuo un zumbido de voces roncas, análogo al de un nido de mangangaes. El vientre del cadáver insensiblemente se elevaba. Vencido Genaro, a fin por el cansancio, apoyado el cuerpo a la pared, arqueada la cintura, colgando del asiento de sus dos pies, había fijado los ojos sobre la luz de un hachón. Le ardían, le picaban, le incomodaban, se los restregaba de vez en cuando, hacía una mueca de fastidio, poco a poco los cerró y cabeceando acabó por quedarse profundamente dormido. Capítulo 5. Fueron 4 los coches, el fúnebre con plumones negros y una figura como a modo de ángel, fabricada arriba, hincada y de cruz. Estacionaban luego los otros 3, de plaza, transformados como disfrazados de librea, con ayuda del sombrero de castor y de la levita de los cocheros. En la cuadra, la gente alborotada desatendía sus quehaceres, las mujeres, algunas con cintura en los brazos, salían, poblaban las puertas, invadían las veredas, se saludaban, hablaban en voz alta del suceso, lo comentaban. Uno que otro hombre mezclábase a la conversación. De vez en cuando, por entre las rejas de alguna casa decente, asomaba el óvalo de un ojo, la punta de una nariz, mientras, frente mismo a lo del muerto, en media calle los muchachos amontonados se volteaban a empujones por mirar. Era que sacaban el cajón en ese instante, entre 6 a pulso por el zaguán. Pero la puerta resultó angosta para salir de frente. Tuvieron que perfilarse, cambiaron de mano, forcejearon, cayeron al empedrado, oyóse el asiento de sus pisadas, tambaleando, con el peso como caballos de carro al arrancar. Seguía un carruaje de luto detrás del fúnebre. El almacenero y 2 más, como a guisa de parientes, lo ocuparon. Hicieron subir con ellos a Genaro. Un inconveniente sin amargo se suscitó a última hora. Una demora se produjo, los convidados eran muchos, los coches no bastaban. Fue necesario salir en busca de uno, allí a la cuadra, a la plaza de la Concepción. Sin tiempo a presentarse vestido de galera, también él iba muy sucio del cochero. Por fin, de un extremo a otro,
como tiros que se chingan, los látigos chasquearon, y poco a poco, trabajosamente, en el sangoloteo de los pozos del empedrado, crujiendo la madera, chirriando el fierro, sonando los resortes, con ruidos de aldabas de matraca, el trote perezoso de los caballos, movióse la comitiva, dirigióse a tomar la calle larga de la Recoleta, no sin antes recorrer la ciudad por Victoria y por Florida. Llegado el cuerpo al cementerio, en la capilla, un hombre gordo de sotana entrepelada y barba sin afeitar, como rezongando entre dientes, roció el cajón con un hisopo. El acompañamiento avanzó luego por la calle principal. Se sentía calor adentro, no obstante el viento, un viento fuerte del río que balanceaba la negra silueta de los cipreses, obligándolos a inclinarse, como si dueños de casa hubieran querido estos saludar al muerto recién llegado. Las 6 de la comitiva que cargaba el cajón sin sombrero sudaban al rayo del sol, jadeaban sofocados, pasábanse en el pañuelo por la frente, arrastraban los pies en la fatiga, se movían como enredados, tropezaban a ratos contra las puertas de adobe del piso mal nivelado. 3 veces hicieron alto a descansar, caminaron a otras tantas, dejaron a trasmanos las sendas de sepulcros alineados, pisando ahora lo de atrás del cementerio, la masiega alta y tupida de la tierra donde los pobres se pudrían. Hule aquí, limitóse a barbotear en el silencio la voz vinosa de un italiano viejo, capataz del cementerio. Había apuntado a una sepultura recién abierta entre la multitud de cruces sembradas por el suelo, angustiosas, despintadas y cubiertas a medias por los yuyos, otras frescas de esos días. Las palabras de tierra arrojadas desde alto no tardaron sin embargo en caer sobre un cajón, chocando contra la tapa, golpeando en ella, al sucederse con un sonido fofo de hueco, como cuando se camina sobre un puente. Una a una veía Genaro amontonarse sin dolor, sin opresión, el encierro, el acto en sí, la materialidad del hecho mismo, todo entero lo absorbía, ocupaba por completo su atención, la soga primero, la soga torcida y gruesa, atada con ayuda de los nudos corredizos, y que había servido para bajar el cajón. Cabía justito luego las palas, el hoyo que habían cavado y que se iba ahora llenando. Habría querido tener una para ponerse a echar tierra también él. Faltó solo colocar la cruz. Momentos después, un carpintero de barrio llevábala bajo el brazo. Era de pino, negra. El epitafio estaba escrito con letras hechas a mano, de pintura blanca, sobre un corazón clavado al pie. Terminado el acto por fin, y al retirarse ya la concurrencia, a indicación de uno de los presentes, Genaro solo se desprendió del grupo y depositó en la tumba una corona. A plomo sobre sus 2 pies, caído el pelo en la frente, el sombrero en la mano izquierda, la derecha en la solapa del paleto, alcanzábase a distinguir el retrato del tachero, una fotografía amarillenta metida en un nicho, detrás de un vidrio. Era un recuerdo piadoso, consagrado por la viuda a la memoria del difunto. Capítulo 6. 2 días después de haber tenido lugar la fúnebre ceremonia, un agente de negocios judiciales, vecino de la parroquia, golpeaba en casa del muerto. Iba a ver a la viuda, a visitarla y a presentarle su pésame por las desgracias que ésta había sufrido. Poco a poco, en el curso de la conversación, insinuóle la conveniencia de pronto y oportuno arreglo de sus negocios, la necesidad en que se hallaba de proceder a la liquidación de la testamentaria de su esposo. Él mismo concluyó por ofrecerle, indicándole a la vez un abogado conocido suyo, persona muy decente, muy capaz y muy honrada, quien se haría cargo gustoso de la dirección del asunto. Bien sabía ella que no en cualquiera podía uno fiarse. En el día de hoy estaba tan de una vez degradada la profesión, y a los pobres sobre todo los estiraban de un modo cuando tenían la desgracia de caer mal.
En abogados, procuradores, escribanos y demás historias todo se iba de las manos. A uno si se descuidaba. Todo se lo comían entre la punta de alarifes, cientos de miles de pesos, herencias cuantiosas se evaporaban, se hacían humo así, de la noche a la mañana sin saber cómo. Era un escándalo, una picardía, una canallada. ¿Quiénes venían a pagar el pato al fin? Los infelices huérfanos que quedaban reducidos a la más completa indigencia. Con él no había peligro de que tal cosa sucediera. No había cuidado, podía estar tranquila a este respecto. Qué esperanza. Él no era de esos. Pero manifestando ella no abrigar sombra de duda acerca de la probidad del agente, mostrándose convencida, diciendo que así sería, que bastaba que él lo asegurase. Acababa de recordar, mientras hablaba de el otro, el nombre de un abogado en cuya casa tenía entrada. Lavaba de años atrás la ropa de la familia. Era una de sus marchantas más antiguas la señora. Y había sido muy buena con ella siempre. Le pagaba puntualmente al fin de cada semana, nunca le descontaba las fallas y hasta solía darle ropita usada de los niños para Genaro. Mentalmente en ese instante hizo el propósito de ir a verla, a aconsejarle de ella, y eludiendo desde luego contraer compromiso alguno, con buen modo, en buenos términos, trató de verse libre de la presencia importuna de la gente. No sabía aún, lo pensaría, le contestaría. Podría él dejarle las señas de su casa, le mandaría a Genaro en caso de revolverse. Una vez en contacto con el marido de su protectora, luego de ponerle al cabo del asunto, de transmitirle los datos y antecedentes requeridos para presentarse ante el juez, en momentos ya de retirarse, habló la viuda de su hijo. Parecía que el muchacho iba a ser de mucha pluma, se manifestaba muy contento el maestro, decía que tenía cabeza, pero como empezaba a ser grandecito ya, ignoraba qué camino seguir la madre. ¿Qué medida adoptar con él? Si dejarlo en la misma escuela o ponerlo pupilo en un colegio. Las criaturas ya se sabían, eran criaturas, no tenían juicio, les gustaba jugar y hacer sus travesuras. A veces se le escapaba, el chico se juntaba con otros y ella sola, siempre enferma, no podía estarlo atendiendo. Habría deseado colocarlo con alguna persona formal para que se ocupase de algo a su lado y siguiese a la vez yendo a la escuela. Justamente se encontraba sin escribiente del abogado, acababa de echar el asunto suyo esos días, un sinvergüenza que lo tenía cansado, un haragán, cachafaz que lo estaba robando en el vuelto de los vicios, en los cigarrillos, en la hierba, el azúcar para el mate y entre el día. Mándeme a su hijo, señora, concluyó, por decir despidiendo aquel a la viuda. Veré de lo que es capaz, y si es de algo lo que me sirve, se lo tendré aquí conmigo en el estudio.